Vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando correctamente? Sí, que se escucha. Eso es, gracias. Muy bien, voy a compartir la pantalla. El día de hoy nos vamos a ocupar de hacer un ejercicio. Eh, Vamos a ver, aquí está el texto. Les comparto la pantalla enseguida. Ok. Bueno, debe estarse viendo ya el texto, el PDF. Por cierto, dejé la versión, esta versión que estoy utilizando del libro, la he dejado también en la plataforma. Para quienes deseen revisarla, es la versión que está en inglés, pero es la última edición del libro. Bueno, aquí vamos a ver un ejercicio. Estoy seguro que este tema de doble integración lo han visto en resistencia de materiales, así es que sin demasiado preámbulo podemos ir ya a hacer una aplicación a manera de recordatorio de cómo es que se trabaja en este caso. Fíjense ustedes, tenemos una viga simplemente apoyada que podría ser una vigueta de este sistema de piso que se está viendo acá. Tranquilamente una vigueta puede ser analizada en la realidad como una viga simplemente apoyada, ¿sí? Por vigueta me estoy refiriendo, claro, a una de estas, uno de estos elementos pequeños, ¿no? En comparación a las vigas principales que tienen secciones más grandes. Algo de esto ya hemos podido analizar en las primeras clases de este curso, ¿no es verdad? Si tenemos una viga con dimensiones pequeñas en comparación de las otras, se sobreentiende que esta de dimensiones pequeñas es la que va a trabajar primero y se va a encargar de transmitir la carga a las vigas principales. Bueno, supongamos que el sistema estático es el que se ve en la figura. Tenemos una viga de 10 metros sujeta a una carga de 4 kilonewtons por metro y vamos a analizarla como si estuviese simplemente apoyada. Entonces, bueno, es un cálculo trivial el calcular las reacciones. Tengo 4 kilonewtons por metro, en 10 metros son 40 kilonewtons, partido a la mitad, 20 y 20. Entonces ya tengo las reacciones. El problema radica en calcular la deflexión, fíjense acá. El problema dice, determine la máxima deflexión de la vigueta considerando E por I constante. E, el módulo de elasticidad, y la inercia. Entonces, bueno, el ejercicio obliga a calcular la ecuación de momentos. Tratándose de un problema tan sencillo como este, la ecuación de momentos requiere una sola variable, x en este caso, como se puede ver acá, y la ecuación es la que estamos viendo en este lugar. Fíjense, 20 por x menos 4x por x medios. En realidad, la forma de hacer esto, como todos recordarán de isostáticas, consiste en hacer un corte. El corte lo estamos haciendo en algún lugar, justo donde está acá, está X. Vemos el esquema por este lado. La fuerza de 20, la resultante de la carga distribuida, que sería 4 por X, a una distancia X medios de donde se está haciendo el corte. Y acá yo tengo el cortante V y el momento M. El que me interesa es el momento M, momento interno. Entonces, solo para estar seguros de que todos estamos entendiendo bien la regla de signos, miremos en detalle esta situación. El momento M está entrando al corte por derecha, por lo tanto el positivo es como se indica en esta figura. Y tiene que ser igual a 20 por X, claramente, fuerza de 20 por X es el momento, menos la resultante 4X por su brazo X medios, que da 2X cuadrado. Este uso de la convención de signos puede interpretarse o puede entenderse de más de una forma. Por ejemplo, una que yo utilizo en la práctica es decir,
ya que el momento va en el sentido que indica esta flecha y el momento de la fuerza de 20 kilonewtons va en sentido opuesto, entonces este que va en sentido opuesto entra como positivo. Y el momento de la fuerza resultante de la distribuida hace un momento en el mismo sentido que m, por lo tanto entra como negativo. ¿De acuerdo? Dependiendo de qué libro han estudiado isostáticas o con qué docente han hecho la materia, esto que yo acabo de decir puede que se los hayan explicado de manera distinta, pero que al final llegamos todos al mismo resultado. Entonces, sea como fuere que ustedes entienden este cálculo tan sencillo, lo que interesa es que todos coincidamos en que el momento es 20x menos 2x cuadrado. ¿De acuerdo? Una vez salvada esa situación, podemos ir a la ecuación del método. La ecuación del método la tenemos páginas atrás, voy a regresar a la teoría, lo que había mostrado en la clase, en la última clase, esta que está acá. La ecuación 7.4 es la ecuación para la curva elástica, donde esta V minúscula representa la deflexión, es decir, en realidad representa la curva de la viga deformada, X es la variable que corre a lo largo de la viga, M el momento y bueno, EI lo que dijimos hace rato. Entonces la forma de aplicar esta ecuación, dado que tenemos una segunda derivada, una ecuación diferencial de segundo orden, es integrando dos veces. De ahí el nombre que se le da a este método, que es el método de la doble integración. Entonces, vamos a hacer el cálculo acá con la doble integración. Dado que la ecuación de momento es muy sencilla, la doble integración se la hace mentalmente. No necesito una calculadora, ni mucho menos un programa de matemáticas, nada, esto es muy fácil de integrar. La primera integral de 20x menos 2x cuadrado la tengo acá. Fíjense ustedes, la regla habitual de la integración, esto queda como x al cuadrado dividido entre 2, por lo tanto 10x cuadrado, menos 2x al cuadrado, su integral sería x al cubo, aquí está x al cubo, y el 3 pasa a dividir, por lo tanto 2 tercios, 0.6666, aquí está redondeado a 4 decimales, 6667, más una constante. Y acá viene la parte importante que ustedes deben recordar. Cuando uno hace una integración puede hacerlo con límites de integración o con constante de integración. En este caso la constante que se está considerando es C1. ¿De acuerdo? Esta constante tendrá que ser determinada posteriormente a partir de condiciones de borde. Dejemos por el momento a la ecuación 1 ahí y notamos que todavía nos falta una integral más, porque todavía tenemos aquí dv de x. Hay que integrar una segunda vez, quedando EI por V, aquí está, fíjense. Y del otro lado volvemos a integrar, ¿no? Nos va a quedar x al cubo, baja el 3, 10 tercios, que es 3.333, aquí está. Menos, bueno, acá vamos a quedar con x a la cuarta, baja el 4. Ya podrán hacer ustedes la operación aritmética y está dando 0.1667 con su signo negativo. La integral de C1 es C1 por X y acá se impone una segunda constante que se le está llamando C2. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones. Acá en el libro utilizan, la primera queda como ecuación 1 y la segunda, que yo le hubiese preferido llamar ya la ecuación 2, sería el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas dos incógnitas? Pues son las constantes de integración. Estas constantes se determinan a partir de las condiciones de borde. Recuerden ustedes, en ecuaciones diferenciales, si tenemos condiciones de borde, el problema matemáticamente está resuelto. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Fíjense que acá uno se puede ubicar acá. ¿Cómo va a ser la deformada de esta viga? Pues la deformación en el extremo es 0, esta deformación aumentará hacia el vano y volverá a hacerse 0 en el otro apoyo, en el otro extremo. Entonces yo tengo dos lugares donde la deformación es 0.
cuando x es 0, acá en el extremo izquierdo, y cuando x es igual a 10 o a la longitud de la viga. ¿No es verdad? Es algo bastante evidente. Entonces acá se está usando esa condición. Cuando b es igual, o más bien cuando x es igual a 0, b es 0. Fíjense que si uno reemplaza esto en la ecuación que tengo acá, por donde estoy pasando el puntero, v0, x0 obliga a que c2 sea 0. Por el otro lado, si b es 0 cuando x es 10, la ecuación queda como indica esta expresión que está acá, que aquí recién le llaman ecuación 2. Entonces, tenemos una ecuación en la cual ya nos hemos deshecho de la constante C2. ¿Cuánto había sido C2? Pues 0. Ahora, ¿qué otra condición de borde tenemos? ¿Podría alguien decirme qué otra condición de borde? La pendiente. La pendiente. Acá lo dice, ¿no? Acá lo dice, el texto lo está diciendo. A la mitad, o sea, cuando x es igual a 5, la derivada es igual a 0. ¿La derivada de quién? Pues de la curva deformada, de b. La derivada de b respecto de x es 0. Pero, ¿qué es la derivada de b respecto de x? Es lo que nosotros hemos denotado o denominado tita, la deflexión angular. Entonces, es bastante lógico, ¿no? ¿Cómo se va a deformar esta viga? Pues se va a deformar con una curvatura hacia abajo, perfectamente simétrica, de manera que justo a la mitad, o sea, a los 5 metros, la tangente a la curva, tita, tiene que ser 0. ¿Qué cosa es tita? Tita es la primera derivada de b respecto de x. Entonces aquí viene otra condición del problema. Cuando x es 5, la derivada de b respecto de x es 0. ¿Dónde tengo primera derivada de b respecto de x? Pues tengo en la ecuación 1, acá. Entonces, esta derivada tiene que ser 0, por lo tanto yo voy a reemplazar 0 cuando x vale 5. Entonces, cuando reemplazo x igual a 5, puedo obtener el valor de la deformada. Bueno, ocurre lo siguiente. Acá, vamos a ir por partes. Olvidé indicar esta situación. Cuando b es 0, o más bien cuando x es 10 y b es 0, o sea en el extremo derecho, yo puedo aprovechar esta ecuación y volver a reemplazar en la ecuación que tengo acá arriba, de donde puedo sacar el valor de C1. Ya yo sé que C2 vale 0, pero C1 puedo expresar de esta misma ecuación también. V vale 0 y reemplazo x igual a 10. Entonces, si bien no está hecho el reemplazo, pero es un cálculo muy básico, ¿no? Reemplazar en la ecuación y despejar C1. Ustedes podrán verificar esto con su calculadora a mano y verán que C1 sale menos 166.7. Entonces, a estas alturas y habiendo usado las dos condiciones de borde en x0 y en x10, o sea, los dos extremos de la viga, el problema de las constantes C1 y C2 ya no es problema, o sea, ya se ha resuelto. Ya sé que C2 vale 0 y que C1 vale menos 166.7. Entonces ahora puedo ir a dar respuesta al problema, porque ocurre que la ecuación de la elástica ahora sería la ecuación 2. Recién la ecuación 2 la puedo mencionar ahora, donde C1 se ha reemplazado, aquí está, por el valor que, aquí, perdón, por el valor de 166.7 por x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene la ecuación 2? La ecuación 2 lo que tiene es una expresión para v en función de x. O sea, es la ecuación de la deformada. Podemos reemplazar x, el x que querramos, ya tenemos la ecuación de la deformada. Todo habrá que dividir entre e y. Como en este ejercicio e y es dato conocido pero literal, entonces no voy a poder hacer ninguna división aritmética, lo voy a dejar dividido entre e y, como se puede ver en esta parte de acá. Reemplazo x igual a 5, claro, como veíamos hace un momento, me decía determine la máxima deflexión. Pues la máxima deflexión se da a la mitad cuando x es 5 y puedo reemplazar en la ecuación como vemos acá.
¿De acuerdo? Como todas las unidades son consistentes entre sí, entonces reemplazo el 5 y tengo la deflexión. Esta deflexión para x igual a 5 no es cualquier deflexión, es la máxima. Y en consecuencia ya es el resultado final de nuestro análisis. Miren ustedes que reemplazando 5 sale signo negativo 521 dividido entre EI. Si yo reemplazo EI, si tuviese los valores de EI, entonces podría reemplazar y tener el valor numérico de la deflexión. Pero acá no tengo cómo hacer eso. El único cuidado es que las unidades que he utilizado para el cálculo del 521 son kilonewtons y metro. Por lo tanto, cuando yo reemplace los valores de E y de I, tengo que usar kilonewtons y metro también. ¿No es verdad? Entonces el ejercicio terminaría en esta parte por el momento sin poder reemplazar el valor de E. Como ven ustedes, este es un ejercicio sumamente básico, sumamente sencillo, pero ilustra el procedimiento que se debe de utilizar para un problema con doble integración. ¿De acuerdo? Es muy probable, por no decir seguro, que en resistencia de materiales ustedes han utilizado esta ecuación para resolver ejercicios más complicados que este. La razón por la cual yo vuelvo a mostrar este ejemplo, esta aplicación, es solo como un recordatorio de un método que ustedes ya deben de conocer. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene alguna observación, alguna consulta sobre este primer ejemplo, por favor hágala. No hay preguntas. Perfecto. ¿Qué les pediría entonces? Acá hay unos ejemplos, vamos a ver, hay un segundo ejemplo que está aquí en el libro, no lo vamos a ver ahora en la clase, queda para que ustedes puedan testear el procedimiento y, bueno, verificar que está saliendo lo que indican acá en el libro. ¿De acuerdo? Es interesante este segundo ejemplo porque llegado el momento en el cual tengo las deflexiones, en este caso BA y tita A, fíjense en este ejemplo, el punto A está aquí en el extremo y es una viga empotrada en un extremo y sujeta un momento de esta manera. Recuerden que este momento entra según el sentido positivo y eso significa curvatura positiva, o sea, la curvatura hacia abajo, quiero decir, ¿no? Entonces, tal cual lo habíamos visto en la teoría. Entonces, en este ejemplo se calcula usando la doble integración, cosa que les pido que ustedes revisen, se calcula tita y v, los dos desplazamientos, el angular y el traslacional en el punto A. La diferencia está en que nos dan datos numéricos y eso permite reemplazar en esta ecuación y obtener un valor numérico. Y eso siempre es bueno porque uno tiene una idea de más o menos cómo es que se deforman estos, estas vigas en una situación real. En este caso, ustedes van a poder verificar que la deflexión angular es 0.0439 radianes y la deflexión traslacional, la vertical, es de 0.06579 metros, o lo que es lo mismo redondeando 65.8 milímetros. Esto es alrededor de 6.58 centímetros y es una deflexión importante, grande, pero si miramos los datos, pues es una viga empotrada y en función de la longitud L pues tendremos un desplazamiento vertical. Aquí vamos a chequear con qué datos han calculado. Vamos a ver, aquí están los resultados y si logran encontrar el valor de L y me ayudan con esto. Bueno, aquí puedo ver que L vale 3 metros. En algún lugar en este texto debe decir, supongamos, aquí está, supongamos que la longitud de la viga es de 3 metros, entonces para 3 metros de viga, imagínense una viga empotrada de 3 metros,
el borde en voladizo se está desplazando 6,5 centímetros aproximadamente hacia arriba, ¿no? Entonces son desplazamientos pequeños, son desplazamientos pequeños. Por favor, queda para que ustedes revisen la implementación del método. Aquí tengo un otro ejercicio, también con doble integración voy a poder resolver, donde tengo la viga isostática, apoyo fijo, rodillo, carga puntual y la deformada como indica la curva en negro. Procedimiento idéntico, pero con una dificultad. No puedo barrer toda la viga con una sola coordenada. Pues aquí usan X1 y X2 para los dos tramos, entre A y B y luego entre B y C. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que ocurre con este tipo de ejercicios es que al tener más de una coordenada, aquí 2, X1 y X2, voy a tener que doble integrar dos veces, una para X1 y otra para X2. Con lo cual, en vez de tener dos ecuaciones, voy a tener 4. Y en vez de tener dos condiciones de borde, voy a tener que conseguir 4. Fíjense que las constantes aquí son C1, C2, y luego se ve que aparece C3 y C4. Entonces, claro, el problema matemático empieza a enredarse porque al requerir 4 condiciones de borde, fabricar 4 ecuaciones, tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Para qué? Para hallar las constantes. Y una vez conocidas las constantes, poder hallar la ecuación de la deformada, que aquí se ve, por ejemplo, para B2, función de X2, y por algún lado debe estar B1, función de X1 también. Al final, en este ejercicio se calcula el desplazamiento vertical en el punto C, que claro, por cómo se ven las cosas, es el punto que más se va a desplazar. Entonces, haciendo el cálculo, les pido yo que revisen el libro, se llega al resultado de P a cubo sobre E. Remarcas sobre estos ejercicios que estamos viendo en el libro. Más allá del método y de lo corto o largo que puede ser el procedimiento, el resultado muestra, primero, un signo. Los signos indican si el desplazamiento se da hacia arriba o hacia abajo. En este tipo de problemas, los desplazamientos negativos indican que se está desplazando el punto hacia abajo, como en matemáticas, positivo arriba, negativo abajo. ¿Por qué? Porque en la teoría, cuando hemos planteado el problema, hemos supuesto, fíjense, aquí está, este era el momento en el que estábamos definiendo los signos, hemos supuesto que V apunta hacia arriba. Por lo tanto, cuando se deforma hacia abajo la viga, pues tiene que salirnos V negativo. Y lo propio con la pendiente. La pendiente θ puede ser positiva o negativa. Será positiva si la inclinación, como en matemáticas, fíjense aquí la curva, ven este θ, esto es positivo. Ven el θ aquí abajo, en esta otra viga, esto es negativo. Desde la horizontal, desplazamiento θ hacia abajo, negativo. Desde la horizontal, desplazamiento θ hacia arriba, positivo. Entonces el signo en el resultado final de estos ejercicios es muy importante porque tiene una interpretación física. Acá, en este problema, el signo para V ha salido negativo, eso significa un desplazamiento hacia abajo, lo cual es lógico porque el punto C tiene que desplazarse hacia abajo. ¿De acuerdo? El otro detalle importante es que nuevamente el desplazamiento depende de E por I. ¿No es verdad? Donde E es la elasticidad y la inercia. Vamos a conocer a E por I como la rigidez a flexión. ¿Qué es la rigidez a flexión? A lo largo del curso vamos a ver muchos coeficientes de rigidez. De hecho, en la última parte de este curso, cuando veamos la matriz de rigidez, vamos a ver cómo esta matriz está formada por muchos coeficientes de rigidez, atracción, compresión, cortante y flexión. Y cuando lleguemos a flexión, vamos a notar que siempre la rigidez a flexión va a depender de E por I, como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental. ¿Qué significa físicamente esto? Vean ustedes que EI aparece en el denominador.
Eso significa que cuanto más grande sea el módulo de elasticidad, el desplazamiento en C va a ser más chico, lo cual es lógico. Más módulo de elasticidad significa menor deformación, ¿verdad? En cuanto a la inercia, lo propio. Una viga con una inercia grande se deforma menos que una viga con inercia pequeña. ¿No es verdad? Entonces el resultado es bastante lógico y va a ser repetitivo a lo largo de todo este curso. Cada vez que calculemos una deflexión, esta va a ser función de EI, como en este resultado. ¿Ok? Entonces, son 3 los ejemplos que hay en el libro. Por favor, trabajo para todos, revisar estos 3. Lo paso así de rápido porque es, reitero, un método que ustedes ya han visto en una materia previa. Entonces me sirve para empezar con el curso, pero no es necesario que le dediquemos más tiempo del que le estamos dedicando en este momento. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es saltar a una planilla de cálculo, que es lo que yo quisiera ustedes puedan desarrollar también. A ver, alguien confírmeme que se está viendo la planilla. Se ve, ingeniero. Eso es. A estas alturas, como ustedes ya conocen el método, podrían aprovechar para empezar a armar sus planillas. Yo había dicho en la introducción de este curso que el objetivo es que ustedes puedan resolver los ejercicios a mano, ¿no?, de la manera tradicional, con una hoja de papel y una calculadora sencilla, pero también que puedan resolver los ejercicios mediante una programación. El ingeniero hoy en día programa básicamente todo. ¿Por qué? Porque necesita ahorrarse tiempo, ¿no? Entonces, es probable que ustedes ya hayan utilizado programas de matemáticas con anterioridad. Yo acá estoy mostrando mi ejemplo en un programa que se llama Maple, ¿no?, Maple, en la versión 18. Es un programa con licencia y que permite hacer cualquier cálculo matemático, desde los más sencillos, aritméticos, hasta problemas mucho, pero mucho más complicados. Integraciones, ecuaciones diferenciales, tratamientos con matrices, números complejos y cosas que, bueno, realmente es un programa muy, muy completo, ¿ya? Para el ejercicio que estamos viendo, fíjense acá, tengo en mi planilla un pequeño resumen de la teoría. El método de la doble integración resuelve explícitamente esta ecuación, donde B es la deformada, lo que ya dijimos, X la coordenada de posición, M el momento interno, función de X, E la elasticidad y la inercia, y tengo aquí mis ecuaciones. La primera derivada de V respecto de X, la derivada de V respecto de X, es lo que aquí estoy llamando tita. Entonces esto es igual a la integral de M sobre EI por dx. Esto ya sería habiendo integrado una vez. Y luego, integrando 2 veces, queda la ecuación de esta manera. O sea, otra vez la integral de M sobre EI, pero integrado 2 veces. Esto es lo mismo que dije hace un momento con ayuda del libro. Sería mi formulario. Tita, la deflexión angular, que es la primera derivada, y V, la deflexión vertical, que ya se obtiene tras la segunda integración. Entonces acá yo tengo un ejemplo, pero ya no de los que están resueltos en el libro, sino de los que aparecen como propuestos. En realidad está referido a la 9ª edición, capaz y no coincide la numeración, ¿ya? No lo sé, no he revisado yo todavía, pero no importa demasiado, ¿verdad? O sea, aquí está aquí está la viga, se nota claramente que es una viga simplemente apoyada, sujeta a un par de cargas, ambas simétricamente dispuestas, y vamos a tratar de utilizar el método de la doble integración para resolver esta ecuación o este problema. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, dejo un minuto para que puedan intentar una solución antes yo de mostrar cómo está implementada la solución con esta planilla.
¿De acuerdo? Entonces, a ver, un minuto por favor, voy a desactivar el micrófono entre tanto. Ustedes pueden intentar una solución preliminar a este problema. El objetivo es obtener la ecuación de la elástica por doble integración. Luego calcular la pendiente en A y la máxima de flexión vertical. ¿Dónde está A? Bueno, A es este apoyo. O sea, tita A queremos. Y además queremos la máxima de flexión vertical tomando E por I constante. ¿De acuerdo? A ver, vamos intentando una solución. Enseguida vamos a retomar la clase. Bueno, vamos a proceder a revisar la solución. La idea es simplemente aprovechar la capacidad que tiene un programa de matemáticas como para resolver, en este caso, integrales, luego sistemas de ecuaciones, que llega a ser la parte más complicada de un ejercicio como este, ¿no es verdad? Por supuesto que a mano podemos resolverlo también, pero mejor si lo hacemos con ayuda de un programa de matemáticas, pues. Entonces acá yo tengo el sistema estático de un modo un poco más tradicional, con el apoyo fijo y el apoyo móvil, representa lo mismo obviamente. Voy a requerir dos coordenadas, x1 y x2. En verdad necesitaríamos una tercera coordenada, x3, para barrer el último tercio de la viga, ¿no es verdad? O la última parte, en todo caso, de la viga. Pero, dado que es simétrico el problema, vamos a utilizar solamente la primera parte, x1, ¿no? Desde el apoyo hasta la carga, y para x2, desde la carga hasta la siguiente carga. Y hasta ahí nomás vamos a resolver. ¿De acuerdo? Evidentemente, cómo se va a deformar esta viga va a ser igual que en el primer ejemplo que estábamos analizando. Esperamos una deformación simétrica, ¿no es verdad? Donde todos los puntos, excepto los apoyos, tendrán una deflexión negativa, es decir, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el cálculo implica identificar reacciones en los apoyos. El sistema es isostático, por lo tanto esto es muy fácil de calcular. Acá se están poniendo unas ecuaciones, que son las ecuaciones de la estática, lógicamente, suma de fuerzas, suma de momentos, y bueno, se llega a un resultado que era muy lógico. La reacción a un lado vale P y al otro lado vale P también, lo cual es evidente. Siguiente, una vez conocidas las reacciones en los apoyos, P y P, pasamos a calcular los momentos. Fíjense ustedes que aquí se está haciendo el corte en x1 y el corte en x2, momento m1, momento m2, y acá vemos las ecuaciones. La primera ecuación, momento 1, está claro que esto es igual a VA por x1. No hay más fuerzas, el momento es positivo y lo dejamos así. En el caso del momento m2, en el lugar en donde se está haciendo el corte, acá, pues hay que multiplicar VA por x2, pero no olvidarse del momento que hace la carga P, que es negativo, ¿no? Porque va en el mismo sentido que m2, y el brazo de P es x2 menos A. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo las dos ecuaciones, M1 y M2. Por cierto, si no están familiarizados con este programa en particular, que es muy probable, uno introduce las ecuaciones, acá como se ve en esta parte, y una vez se ejecuta, el programa genera los resultados acá abajo. Si es que hubiese alguna variable que reemplazar, algún dato conocido, ya lo haría el programa. Si hay algo que se pueda simplificar, también lo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces acá en azul estaría el resultado de lo que he introducido acá arriba. No se nota muy claro acá la diferencia porque no tengo datos numéricos, ¿no? No sé qué es P, no sé qué es A, pero ya tengo algebraicamente las dos ecuaciones. El siguiente paso consiste ya en las integrales. Claro, acá es donde el programa se vuelve muy útil, ¿no? Si bien estas dos ecuaciones no son muy difíciles de integrar a mano,
pero bueno, acá yo muestro la integración con ayuda del programa. Fíjense ustedes que se plantea la ecuación tras la primera integración, o más bien antes de integrar la derivada respecto de x de tita, pero tita a su vez es la derivada de v respecto de x, o sea, aquí está la segunda derivada. Simplemente estoy copiando la ecuación, la primera de las ecuaciones. Y bueno, se le dice al programa resuelva. Cada programa tiene su propia sintaxis. Si ustedes van a usar pondrán dsolve. Si van a usar MATLAB, usarán la sintaxis apropiada. En MATCAT, la sintaxis apropiada. Lo que interesa es que su programa sea capaz de integrar la ecuación. Como resultado de la integración queda algo que a mano también y mentalmente lo hubiésemos podido hacer. La integral de p por x1 es p por x1 al cuadrado entre 2, dividido entre e por inercia. Para la inercia yo estoy utilizando en vez de i y n. Y es simplemente una cuestión de que la letra i suelta en este programa ya está reservada para algo diferente, ¿no? Entonces le he puesto in de inercia y listo, se entiende, ¿verdad? Entonces tengo acá la primera de las ecuaciones, tita de x1, ¿ya? Volviendo a integrar, o sea, le doy el solve una vez más, pues sale la otra ecuación, ¿de acuerdo? Ya no hace falta que estemos revisando a mano, se entiende que está bien integrado, y la segunda integral es pues v de x1. Y como pueden notar, el programa automáticamente introduce constantes que son la C1 y la C2. ¿De acuerdo? Ahora, ocurre que en este ejercicio yo necesito utilizar este procedimiento dos veces, uno para x1 y otro para x2. Ahora toca hacer lo mismo con x2. Y esa parte del x2 está acá en este sector. Vuelvo a partir de la ecuación básica, donde está la segunda derivada respecto de x, pero ahora en vez del momento 1 utilizo el momento m2. Entonces, claro, acá se nota la potencia del programa. Como yo ya definí líneas arriba lo que es m2, acá arriba está m2, esto. Entonces el programa está reemplazando el valor de m2 directamente, como podemos verlo en esta parte, y luego se le da la instrucción de que resuelva la ecuación, ¿no? La sintaxis completa, como pueden notar acá, es resuelva la ecuación 119, aquí está la 119, está, para la variable tita x2, que es esta, ¿no? Entonces el resultado es lo que pueden ver acá, la primera de las derivadas, y volviendo a integrar obtendremos la segunda. O sea, vamos en orden inverso, ¿no? Primero tita y luego v de x2. ¿De acuerdo? Entonces, el programa me ha ayudado a obtener la ecuación de v1 y de tita 1, que son válidas en el rango donde se utiliza x1. Y luego v2 y tita 2, donde se utiliza x2. Entonces tengo las cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, C1, C2, C3 y C4. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora hay que utilizar las condiciones de borde. Y claro, las condiciones de borde acá son bastante evidentes también, las he pintado con colores para que se distingan. Por ejemplo, x0 cuando v1 es 0, o al revés más bien, ¿no? En x1, 0, v1 vale 0. ¿Por qué? Pues claramente x1, 0 sería el apoyo A, y aquí la deflexión v1 vale 0. ¿Sí? ¿Dónde también es 0 la deflexión? En el otro extremo. Pero este otro extremo, el b, queda fuera de mi formulación porque yo solamente estoy usando las variables x1 y x2. O sea, máximo voy a poder llegar hasta este punto. Pero no importa, es suficiente para resolver el problema que me han pedido. Sigamos con las condiciones de borde, aquí abajo. La otra condición es que
Cuando x1 y x2 son iguales, y en este caso son iguales a A, entonces B1 y B2 tienen que ser iguales. Esto es lógico también si miramos la curva. Cuando x es igual a A, significa que estamos en este lugar, donde estoy marcando con el puntero. A este punto puedo llegar con x1 igual a A y con x2 igual a A. Como la curva tiene que ser continua, entonces por izquierda y por derecha B1 y B2 tienen que ser iguales. Eso es lo que se está colocando como condición de borde acá abajo. Esta condición. Cuando x1 y x2 son iguales entre sí e iguales a A, entonces B1 y B2 tienen que ser iguales. Pero no solo las deflexiones verticales tienen que ser iguales, también las angulares. O sea, θ1 y θ2 tienen que ser iguales en ese mismo punto. ¿Verdad? A esto hay que sumarle una última condición que es muy importante y sería la cuarta condición de borde, esta que está aquí. Y es que cuando x2 es igual a L medios, es decir, cuando estamos justo en la mitad de la viga, en ese lugar la deflexión angular vale 0, o sea, θ vale 0. Como estamos en el lado donde trabajamos con x2, este θ es θ2. Entonces tengo las cuatro condiciones de borde que están acá. Y la planilla lo que tiene que hacer es ahora convertir las cuatro ecuaciones en cuatro ecuaciones. Las cuatro condiciones en cuatro ecuaciones. Acá yo estoy usando esta notación. CB1 para la condición de borde 1, CB2 para la 2 y así hasta completar las cuatro condiciones que están acá. Cada condición representa una ecuación. Y esas ecuaciones ya el programa las puede evaluar fácilmente. Por ejemplo, en la primera, decir que V1 valga 0 cuando X1 es 0, simplemente es ir a la ecuación de V1, hacerla 0 cuando X1 es 0. X1 es 0 y eso de manera inmediata conduce a que C2 vale 0. O sea, a mano, tranquilamente sabíamos que C2 valía 0. Pero el programa está verificando eso que es bastante obvio, C2 vale 0. Las otras tres ecuaciones, usando la sintaxis apropiada para este programa, conducen a estas tres ecuaciones que ustedes ven acá. ¿De acuerdo? Que ya no es tan directo, tan obvio, habría que sacar la calculadora o hacer un poco de álgebra para llegar a estas tres ecuaciones. El punto es que acá tenemos cuatro ecuaciones, con cuatro incógnitas, C1, C2, C3, C4. Y de nuevo acá el programa de matemáticas muestra toda su potencia, porque yo tengo un sistema de 4×4 y lo único que le digo es, aquí están las ecuaciones, estas son las incógnitas, resuelva. Y resuelven. Entonces me da el resultado de C1, de C2, C3 y C4. ¿De acuerdo? Entonces con esto yo ya tengo las variables. Fíjense aquí alguna sintaxis propia del Maple. Le aplico el comando assign simplemente para que el programa entienda que lo que acaba de calcular pues ahora lo debe de introducir en las variables C1, C2, etc. O sea, va a guardar en la memoria el resultado para C1, para C2, etc. Con lo cual voy a obtener V1, que es esta ecuación, V2, que es esta otra ecuación, y lo mismo para θ1 y θ2. O sea, se ha logrado resolver el problema. Tengo las dos deflexiones angulares para x1 y x2 y los dos desplazamientos verticales para x1 y x2. Lo que sigue a continuación es simplemente reemplazar, si ya tengo la curva, la ecuación de la curva, simplemente reemplazo para los lugares en donde me pidan. En este caso el ejercicio pide θ en A. A corresponde a la coordenada x1, 0. Entonces le digo a la planilla, evalúe θ1 para x1, 0. Y el resultado es el que pueden ver acá.
Para la deflexión máxima se evalúa V2 en X2 igual a L medios, porque yo sé por simple inspección que esta viga se deforma más en el centro, justo a la mitad, en L medios. Entonces reemplazo el valor de V2 para L medios, X2 L medios, y a esto le llamo delta max porque, bueno, yo sé que este es el desplazamiento más grande. Y este sería el resultado del ejercicio. Así como estaba originalmente planteado de forma literal, esta ecuación θ A y esta otra delta max llegarían a ser los dos resultados del problema. Lo que se muestra a continuación es simplemente un extra, evaluar para datos numéricos, por ejemplo, si P valiera 2 kilonewtons y A 1 metro y la luz fuese 6 metros, la inercia valiese tanto en metros a la cuarta y la elasticidad tanto en pascales, entonces evalúe. Esto ya es muy fácil, el programa ya tiene cargado en la memoria lo que es cada una de las variables y es simplemente evaluar para los datos que acabo de mencionar. Entonces, valores numéricos, ahí está θ y delta max, los dos resultados. Fíjense, θ es casi 0.0000011 radianes y delta en metros 0.00019. O sea, es un valor muy pequeño. Estos datos, por cierto, son bastante realistas. El módulo de elasticidad por 10 a la 11 es un valor realista. La inercia en metros a la cuarta también es un valor realista, etc. A continuación se podría hacer una gráfica, ya no necesito, todo esto ya el programa me da como un extra, aprovechando que tiene todo ya almacenado en la memoria, y simplemente utilizo la sintaxis apropiada para plotear. En este programa es plots y se le da detalles del plot como que me dibuje los ejes, que me diga qué cosa va en la vertical y qué va en la horizontal, etc. Esto es simplemente graficar, ¿de acuerdo? Quienes quieran utilizar Maple, pues acá en la grabación pueden ver exactamente lo que tienen que indicar para que salga la gráfica, así como les estoy mostrando, ¿de acuerdo? Pero si van a usar algún otro programa, pues tienen que revisar la documentación de ese otro programa para poder sacar la deformación. Aquí está ploteado justo hasta la mitad, ¿no es verdad que dijimos que la viga tenga 6 metros, la mitad es 3, la deformada es la que están viendo en la pantalla. Idéntico para θ, pero bueno, esta deflexión, esta gráfica de θ ya no es no es así como se va a deformar, esto es el gráfico de cómo se deforma angularmente, el máximo está en 0 y después va haciéndose a su vez 0 la deflexión angular cuando se llega justo a la mitad. O sea, esto no me muestra cómo realmente se va a deformar porque es la gráfica de θ. Lo que sí me muestra cómo en verdad se va a deformar es la curva de la deflexión, que es esta. Entonces, con este ejemplo, lo que yo pretendo es que ustedes puedan construir su propia planilla de cálculo. Ya conociendo el método, pues implementar una planilla de cálculo que les permita agilizar las cuentas. ¿De acuerdo? En el programa que ustedes gusten. Entonces, por favor, hagan el intento de programar. Pueden usar este mismo ejercicio para testear los resultados, pero hagan el intento de resolver. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Yo hasta acá voy a avanzar el día de hoy. Por favor, revisen el material, los ejemplos del libro y la grabación por si alguno de los aspectos no quedó muy claro. He avanzado bastante rápido, pero ustedes pueden revisar con ayuda de la grabación los cálculos intermedios, que es una cosa muy útil. ¿De acuerdo? Me detengo acá entonces, jóvenes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, por favor, adelante. Está claro, bien. Todo claro, excelente. Listo, jóvenes, nos desconectamos entonces. Buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.